descubierta está con cada lágrima lo íntimo de mi alma. Expuesto el corazón, loco por tu amor, hoy rendido cantar. Quiero dar la mejor de mis canciones, quiero dar mi mejor adoración. Escucha el palpitar de mi corazón, hablando sin palabras. Son mis lágrimas. Vidas nuestras voces, también los corazones. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria, cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Para esto mi vida esté, que quieras salvarte. Dejaste el cielo para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Repetimos el coro. Dejaste el cielo para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Potente, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y
separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Queremos continuar conociendo más de Dios, de su palabra, de su indicación, de sus enseñanzas, y por eso es que nos introducimos en la Biblia la santa palabra de Dios, la revelación completa de Dios, la revelación total de Dios para cada uno de nosotros. Y es por eso que es muy importante que sea la Biblia la que limpie el corazón, la que limpie nuestra mente, la que limpie nuestra alma, y que realmente podamos aplicarla para poder vivir toda esta palabra bendita en cada uno de nuestras vidas. Estamos viendo uno de los profetas de la antigüedad, el profeta Jonás, aquel hombre que fue enviado a otra raza, a otra etnia, para que pueda predicar el mensaje de condenación que Dios tenía sobre esa nación, sobre esa ciudad, Nínive. Y sin embargo estamos viendo cómo aquel profeta quiere huir de la presencia de Dios, quiere esconderse de la presencia de Dios, pero Dios lo va a buscar, lo va a seguir hasta encontrarlo, y cuando lo encuentra lo va a levantar para que él vaya y cumpla esa misión. Nuestras vidas se reflejan en esta palabra cuando dice: id a aquella ciudad y proclamar las verdades que Dios tiene para ellos. Nuestras vidas vuelven a escuchar este mensaje, porque el mensaje del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, el mensaje que el Señor Jesucristo daba cuando Él se iba de esta tierra, el mensaje que el Señor Jesucristo sigue proclamando a la iglesia es: id y predicad el Evangelio a todas las etnias, a todas las razas, a todas las culturas, para decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En esta hora vamos a estar leyendo parte del capítulo 1, porque hemos dividido esta historia tan hermosa, tan gráfica, en 4 partes, hablando acerca del dinamismo, de la entrega, de la pasión, de la fuerza que Jonás puso
para decir que el primer capítulo Jonás corría de Dios, quería esconderse de Dios y corrió de Dios. Nosotros hemos estado estudiando acerca de cómo Jonás fue descendiendo a Jope, descendiendo al barco, descendiendo al mar, descendiendo a la bodega del barco y descendiendo al vientre del pez, cómo fue descendiendo. Nosotros hemos pensado que en el segundo capítulo podemos encontrar a este profeta corriendo a Dios, porque vamos a estar mirando, vamos a estar pensando cómo este hombre va a tener un encuentro personal con Dios, va a tener un encuentro, un acercamiento personal, especial con Dios, en un lugar inusitado, en un lugar no común, no convencional, y allí lo vamos a ver clamando a Dios. En tercer lugar, el tercer capítulo lo hemos dividido para pensar cómo Jonás corrió con Dios. Y vamos a estar estudiando de qué manera este profeta va llevando esa palabra, la palabra divina, la palabra de Dios, la palabra que conmueve el corazón, y cómo todo un pueblo va a recibir el gran avivamiento que tiene este libro. Muchos dicen que este libro tiene un milagro extraordinario. Y es verdad, Dios hizo un milagro para reencontrarse con la vida de Jonás. Dios hizo un milagro para poder reencontrarse y llamarlo a este hombre. Pero el gran milagro que vamos a encontrar en la palabra es el milagro de las conversiones de los hombres. Cómo los hombres, esta palabra de conversión, cómo los hombres arrepentidos dejan los ídolos, dejan sus dioses y se vuelven a Jehová, se vuelven al Yahvé, al único sabio Dios, y cómo ellos reconocen que Dios es el único Dios verdadero. Y por último vamos a ver en el cuarto capítulo, siguiendo esta serie que nos habla de este profeta, vamos a llegar entonces hasta el enojo de Jonás. El enojo porque Dios había perdonado al pueblo. El enojo porque Dios iba a perdonar a Nínive. Y algunos hablan acerca de un celo patriótico de este profeta. Pero vamos a ver cómo anula, cómo nos amarga cuando estamos enojados, cuando no tenemos perdón, cuando no damos perdón, cuando no conocemos la gracia del Señor Jesucristo derramada en otras personas, cómo afecta nuestras vidas, cómo nos destruye, cómo nos anula el enojo en nuestro corazón. Pero vamos a comenzar entonces desde la segunda parte del capítulo primero. Ya hemos estado viendo cómo Jonás trata de huir, cómo trata de esconderse, cómo trata de descender al barco. Y aun cuando uno quiera huir de Dios, no puede huir de Dios. Allí lo encontramos, entonces estamos leyendo el capítulo primero de Jonás, el profeta de la antigüedad, y vamos a leer en el capítulo número 5, la última parte dice, y se había echado a dormir. Allí lo encontramos al profeta. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte, para que sepamos por qué causa o por causa de quién ha venido este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes,
¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Cuántas preguntas, no? Es decir, inmediatamente que lo despertaron del sueño a Jonás, inmediatamente que indicaron que la culpa de aquella gran tormenta era por la vida de ese hombre, comienzan las preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Entonces Jonás le respondió. Comienza la respuesta a este gran interrogatorio. Él le respondió: soy hebreo, temo a Dios, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es decir, estamos hablando del Dios Elohim, el Dios que es creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y allí comienza la creación de la palabra que Dios comienza a decir, a separar las tinieblas de la luz, a separar la expansión de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Allí comienza el poder de su palabra separando la tierra y el mar, porque Dios es creador. A ese Dios se refería Jonás y les dice: yo creo en el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Es el Dios creador, es el Dios que aceptamos y creemos, y es el Dios que va a presentar Jonás frente a todas estas personas. Versículo 10 dice: aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Qué tremendo, en medio de una tormenta. Están en medio de una tormenta, están en medio del mar. Las olas van a, parece que quebrar la nave. La nave se va a partir a la mitad. La tormenta es grave, y este hombre estaba durmiendo, y este hombre es despertado, y este hombre es consultado, y este hombre es interrogado por aquellos navegantes que estaban confundidos. Y dice la Biblia en el versículo 11, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han estado mirando al mar embravecido en medio de una tormenta, pero uno puede llegar a la costa cuando hay un día de tormenta, de mucho viento, de mucho frío, y poder ver las olas, que pueden elevarse más de 2-3 metros y pueden ser motivo de que cualquier nave pueda quebrarse en medio de esa tormenta. Y acá dice la Biblia, esa tormenta iba creciendo cada vez más. Ahora, yo quisiera que pensemos en esta hora, qué tormenta tremenda que está viviendo el mundo. Qué tormenta tremenda y terrible que está viviendo la humanidad en este momento. Las olas van creciendo cada vez más. Las olas de la adversidad, de la duda, del temor, de la violencia, de la agresión, de la muerte. ¿Cómo vemos que esta humanidad entera está viviendo su hora más oscura, su tormenta más oscura, su tormenta más negra? Y por eso es que abrazamos este libro para hablar acerca de la necesidad que tiene el mundo de que haya paz en el corazón. Se pregunta la gente: ¿qué haremos para que la nave y para que la tormenta y para que el mar embravecido se pueda aquietar? Para que el mar embravecido se pueda aquietar, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está esa respuesta que la humanidad necesita? Y qué extraordinario que nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa respuesta. La respuesta es Jesucristo.
porque Él lo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, porque en Jesucristo hay paz, porque en Jesucristo hay paz en la tormenta. Tal vez en esta hora usted está viviendo la tormenta más grande que pueda vivir, las olas tan grandes, la nave que parece que se va a partir, y sin embargo uno se pregunta, ¿qué haremos para que el mar se aquiete? Para que la tormenta se aquiete. Hay esperanza todavía en medio de la tormenta de este mundo. Hay esperanza para la tormenta de un matrimonio. Hay esperanza para la tormenta de una familia. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que él respondió. Jonás respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Nosotros leemos esta palabra, pero usted imagínese, entremos a esa hora. Usted imagínese, entremos a ese barco que en medio del mar está agitado por las olas, en medio de la adversidad, está agitado por el tremendo peligro que significa morir en el mar. Y ellos están preguntando a Jonás, ¿cómo podemos hacer para que se aquiete el mar, para que vuelva la paz, para tener la paz en el corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Jonás dice: mire, yo sé que por mi causa ha venido esta tormenta. Jonás comienza a dar testimonio de que por su desobediencia ha llegado ese gran mal. Y fíjese una cosa, Jonás les dice a las personas: tomadme y echadme al mar. Tomadme y echadme al mar, hablando acerca de una tremenda verdad, que Jonás prefería morir antes que obedecer. Porque si hay algo que caracteriza el libro de Jonás, es que él era desobediente a lo que Dios le decía. Él prefería que aquellos hombres recibieran la paz en el barco, que la tormenta se aquietara, que todo volviera a la normalidad, pero no quería obedecer. Quería que lo echen al mar, quería que lo echen a la muerte, quería que lo eliminen, pero no quería obedecer. Entonces dice acá la Biblia, lo que seguimos leyendo, que los hombres no quisieron tampoco echarlo al mar, trataron de trabajar, no pudieron. Entonces estos hombres, fíjese que aquí viene el primer avivamiento que tiene este libro. Porque estos hombres que tenían sus dioses, que clamaban a sus dioses, como dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula. Es decir, que ellos eran profanos. Es decir, que ellos eran contrarios a un Dios único, verdadero, creador. Y sin embargo, el versículo 14, mire qué cambio que hay después del testimonio que da Jonás, dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjese qué transformación que tiene el corazón del ser humano. Fíjese qué testimonio que dio Jonás, y aún estando, está huyendo de Dios, está desobedeciendo a Dios, sin embargo está dando un testimonio que cambia la vida de los marineros. Y lo primero que hacen los marineros es decir: te rogamos, clamaron a Jehová verdadero, no perezcamos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fíjense que Dios tenía una respuesta preparada. Dios tenía todo preparado, porque Dios es soberano, Dios nos conoce.
Nuestra vida está en sus manos, nuestra capacidad está en sus manos. Y Dios tenía todo preparado, del profeta rebelde a un profeta que va a ser quebrantado, de hombres que buscaban a sus dioses a hombres que buscan al Dios verdadero. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, lo tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fíjese que estos hombres no solamente que claman, sino que demuestran que tienen en gran temor, el temor a Dios. Y además ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esto habla acerca de un gran cambio. Esto habla de una gran restauración, de un gran arrepentimiento, de un gran acercamiento, un gran avivamiento que los hombres van a realizar. Los hombres van a cambiar su corazón. Dios los va a cambiar. Y entonces Jonás es arrojado al mar. Fíjese, el primer avivamiento y Jonás no va a estar. Porque Jonás es arrojado al mar. Y dice, y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Una gran historia que habla acerca de cómo Dios disciplina a sus hijos, cómo Dios nos hace tocar fondo para que podamos tener un encuentro personal con Él. Fíjese que Jonás, una de las cosas más increíbles que hay es que Jonás fue descendiendo. Jonás fue tomando un camino del descenso. Él quería huir de la presencia de Dios. Salió del lugar donde estaba, el reino del norte, y llegó a Tarsis. Y cuando llegó a Tarsis, descendió pagando una nave que iba a ir a un lugar bien lejos para que nadie lo viera. Dice, entró en la nave para ir con ellos a Tarsis. Iba a descender hasta lo último de la tierra para esconderse. Y allí desciende al barco. Y allí él quería ir a una ciudad y Dios no se lo permite. Del barco los hombres lo arrojan al mar. Y del mar desciende al vientre de un gran pez. Y esto es muy, muy importante porque en primer lugar nos enseña que Dios tenía todo preparado para que Jonás se pudiese arrepentir. En segundo lugar, dice que si hubiese caído al mar, es muy probable que Jonás hubiese muerto enseguida. Sin embargo, Dios había preparado el pez para que en el vientre del pez pueda él resistir 3 días y 3 noches, y que Dios le pudiese hablar, y que Dios lo pudiese cambiar, y que Dios lo pudiese transformar, y que pudiese Jonás tener un encuentro tremendo con Dios para hacer su propio cambio y hacer la voluntad de Dios. Dice que hay historias donde uno puede decir, bueno, ¿es verdad que una persona puede ser tragada por un pez tan grande? Y hay historias, usted los puede ver, hay historias, por lo menos 2 que yo he encontrado, de personas que fueron tragados por una ballena. Dice que en el año 1957, en los mares del sur del continente americano, allí había un barco que cazaba ballenas. En una oportunidad llega una gran tormenta que conmociona el barco y se dan cuenta
después de la gran tormenta, que falta una persona en la tripulación y comienzan a buscarla y no la encuentran. Pasando varios días, ese mismo barco puede llegar a cazar una ballena. Cuando están levantando el animal, la están tratando de faenarlo al animal, de poner todo en orden, se dan cuenta que desde el vientre del animal hay movimientos, lo abren al animal, y cuando lo abren al animal encuentran y rescatan a la persona que se había caído. Después de muchos días, esa persona estaba viva en el vientre de ese gran animal. Y fíjese que la historia de la Biblia habla que Dios había preparado un pez. ¿Para qué? Para que Jonás pueda tener un encuentro personal con Dios. Hay muchos lugares donde uno puede tener encuentros con Dios, pero en el vientre del pez, en el vientre de un pez, es difícil a veces poder pensar que uno pueda tener un cambio, un encuentro, un arrepentimiento, y sin embargo no hay lugar donde podamos escapar de la presencia de Dios. En esta hora yo quisiera decirles y volver al pensamiento. Jonás estaba durmiendo. Y yo creo que hoy, como nunca, la iglesia de Cristo estamos durmiendo. Estamos durmiendo en una plena tormenta, en una gran tormenta. La gente se pregunta cómo hacer para que esa tormenta se calme. La gente se pregunta cómo hacer para que esa tormenta no lleve las vidas. Tal vez estamos viviendo una gran tormenta y la gente se pregunta cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Y lo primero que contesta Jonás: no molesten, no pregunten, no regreso. Tres cosas que están muy claras en la vida de Jonás y que cuando las abrimos nos damos cuenta cómo era el camino que Jonás se había trazado. Fíjese, primero, no molesten, estoy durmiendo. Qué tremendo cuando un corazón está dormido espiritualmente. Dormido espiritualmente. ¿Cuántas veces la Biblia habla de personas que se durmieron espiritualmente, que se durmieron, que no quisieron escuchar, que no quisieron hacer la voluntad de Dios? En segundo lugar, no pregunten. Lo primero que hacen la gente es preguntar cómo, preguntar de dónde viene, preguntar la identidad que tenía este profeta, porque fundamentalmente el mensaje del Evangelio es hablar acerca de la identidad, de algo que nos identifica. Nosotros somos hijos de Dios porque creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, creemos que resucitó y creemos que nos ha dado la salvación eterna del alma y que estamos sellados por el sello que tiene el Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo primero que hace la gente es preguntarnos nuestra identidad. Es decir, lo que no quería Jonás. No quería hablar, no quería decir nada. Sin embargo, lo primero que hacen es decláranos de dónde vienes, quién eres, de qué tierra vienes, de qué pueblo eres. La identidad. Cuando perdemos la identidad, perdemos todo, porque perdemos la identidad de decir, mire, somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, queremos obedecer a Dios. No pregunten, no molesten, pero además dijo, no regreso. Por más que haya tormenta, por más que haya dificultades, prefiero échenme al mar y yo voy a morir antes de volver a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas en la Biblia quedaron dormidas? Una de las que podemos pensar, ¿no?, es en la vida de Samson. La vida de Samson fue una vida también de un juez del pueblo de Israel. Aquel hombre tan fuerte, tan poderoso, que el Espíritu de Dios venía sobre él y él tenía poder para
derrotar a los enemigos. Y sin embargo, él es uno de los típicos ejemplos de personas que tienen doble vida. Un día estaba juzgando al pueblo de Israel y tenía triunfo sobre los filisteos, pero otro día estaba sojuzgado por el pecado, atado por la maldad, vencido por aquellas mujeres que eran enemigas, eran del pueblo enemigo, y llegó el momento con aquella mujer Dalila, la cual quiso vencerlo, pero derrotarlo definitivamente. Y él, aunque quería ocultar su secreto, él, aunque quería ocultar su poder, lo reveló por la presión que le hizo el mundo. Y cuando reveló su secreto, uno de los poderosos hechos espirituales que tiene el hombre cuando está vencido, entra en un profundo sueño. Y cuando está en ese sueño, los enemigos vienen, le cortan las guedejas, le cortan el poder, le quitan la comunión con Dios, y entonces él queda sin poder. Entonces la mujer le dice: Samsón, los filisteos contra ti. Y fíjese el pensamiento que tiene este hombre, y dice: yo voy a salir como las otras veces. Pero dice: no sabía que Jehová lo había abandonado. Qué triste cuando un cristiano es abandonado. Qué triste cuando nuestra voluntad se cruza contra la voluntad de Dios y queremos hacerla nuestra, queremos tomar nuestros propios caminos, y entonces a él le quitaron el poder, le quitaron la comunión, le quitaron los ojos, le quitaron la fuerza, le quitaron el testimonio, le quitaron todo. Pero en esta hora tal vez nosotros estamos pasando ese sueño espiritual, pasando ese sueño donde decimos: yo voy a salir como las otras veces, yo voy a tener poder como las otras veces, y sin embargo no podemos salir. Y sin embargo el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el que dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él puede hacer todas las puede hacer nuevas. Hay poder en la sangre de Jesús. Pero hay otros casos que también se durmieron. También que el sueño entró y el sueño fue algo que los confundió. Por ejemplo, en Mateo 25 nos habla de 10 vírgenes que estaban esperando a su Señor. Había 5 que estaban preparadas y otras 5 que no estaban preparadas. Y en medio de esa espera, y en medio de ese tiempo de espera, todas ellas se durmieron. Qué tremendo que es el sueño. Qué tremendo que es el sueño, porque ese sueño hace que nos olvidemos de las cosas principales. 5 de ellas no estaban preparadas y el sueño las venció. 5 de ellas no tenían aceite y el sueño hizo que ellas, sin estar preparadas, justo cuando vino el esposo, tuvieron que ir a buscar lo que no tenían preparado. Por eso esta hora, qué importante despertar del sueño de la indiferencia espiritual. Ya pronto viene el Señor y tal vez muchos de nosotros estamos durmiendo, muchos de nosotros somos indiferentes. Jonás fue indiferente a la tormenta, a la adversidad que estaban viviendo, y por eso Jonás perdió el testimonio.
perdió la fuerza, perdió el tiempo, perdió aquel poder que Dios le daba para ir y poder predicar. Sin embargo, el testimonio convirtió a aquellos tripulantes de esa nave. ¿Qué otro caso de sueños hay en la Biblia? Hay otros casos, pero tal vez recordemos el de Eutico, aquel muchacho que estaba escuchando el mensaje del apóstol Pablo. Él estaba en la ventana, en un piso alto. Una parte estaba afuera y otra parte estaba adentro. Y cuando llegó una hora determinada, se durmió, porque a veces escuchando la palabra nos dormimos, y cayó de lo alto y tropezó en piedra, en piso, y allí se provoca ese gran milagro que es la resurrección de esa persona. Pero qué tremendo es cuando nosotros nos dormimos escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla acerca de que el hombre debe despertar a esta realidad que es su palabra, que es su poder en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la causa por la cual Jonás se durmió? La causa fundamental, quiero decirles, el rechazo a la palabra de Dios. Fue totalmente rechazo a la obra que Dios quería hacer con él. Fue rechazo a la voluntad que Dios tenía sobre su vida. ¿Cuál fue el camino de ese rechazo? El camino de ese rechazo es un camino descendente. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando rechazamos al Señor, cuando rechazamos la comunión con Dios, cuando rechazamos la obediencia a Dios, el camino es un camino descendente. El camino fue Jope, el camino fue el barco, fue la bodega, fue el mar, fue el pez, fue la desobediencia nos hace descender. La desobediencia nos hace descender. Por eso es que Jonás tenía una causa, la causa era el rechazo, tenía un camino, el camino era descendente, y la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo Jonás en este tiempo de adversidad? La consecuencia es, perdió su tiempo, perdió su testimonio, perdió el poder que Dios quería darle. ¿Para qué? Para ir y anunciar esta bendita verdad a estas razas, a estas etnias. ¿Por qué? Porque este va a ser un gran misionero, porque esta va a ser la historia de una gran misión. Esta va a ser la historia, se está preparando, Dios lo está preparando, aun cuando Él no quiera, Dios lo está preparando para que Jonás sea el gran misionero de esta parte de la historia. No hay en el Antiguo Testamento tan grande avivamiento como lo que se produce en la ciudad de Nínive cuando Jonás, arrepentido, quebrantado, cuando Jonás, transformado, es enviado a Nínive y él predica el bendito mensaje del Evangelio. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, en primer lugar descuidamos lo que es la voluntad de Dios. Todos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando estamos dormidos, cuando estamos afligidos, cuando estamos distraídos, entonces descuidamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En segundo lugar, descuidamos la vida de los que están viajando con nosotros. Es decir, a Jonás no le importó las personas que viajaban con él. No le importó que tuviesen miedo por la tormenta. ¿Por qué? Porque los que viajaban con él vieron que él estaba desobedeciendo a Dios.
Aún Dios usó la vida de Jonás para poder predicar, para poder enseñar, para poder mostrar al Dios Todopoderoso. En tercer lugar, aquel que está durmiendo descuida la misión que Dios nos quiere dar. La misión que Dios nos quiere dar es predicar el bendito mensaje. Somos pregoneros de la verdad. Somos aquellos que anuncian el Evangelio. Son aquellos que anuncian que hay perdón en la sangre de Jesús. Son aquellos que anuncian que hay poder de salvación en la tormenta más grande que la humanidad está viviendo. Pero necesitamos volver a despertar para no descuidar la voluntad de Dios, para no descuidar la vida de los que están viajando con nosotros. En tercer lugar, para no descuidar la misión que tenemos que llevar adelante. Y en cuarto lugar, el que está dormido descuida la voluntad de Dios soberano. Cuando nosotros necesitamos la comunión con Dios, vivir cerca de Dios, necesitamos conocer más a Dios cada día. Necesitamos rendirnos a Dios cada día. Y cuando estamos indiferentes, cuando estamos lejos de Dios, no podemos tener una vida de poder, una vida que cumpla la misión, porque servir a Cristo es lo mejor, porque provoca gozo, porque provoca paz y porque provoca poder. Y Jonás va a ser preparado. Jonás quería huir, Jonás quería esconderse, pero de lo más profundo Dios lo va a levantar para que sea Jonás el que lleve el mensaje bendito del poder de Dios a los hombres. Que en esta hora, que en este momento de tormenta, cuánta tormenta hay en el mundo, cuántas personas han perdido sus vidas en este tiempo de tormenta, cuántas personas se preguntan cómo podemos hacer para que el mar se tranquilice. Está la palabra eterna, está la iglesia de poder que debe despertar. ¿Para qué? Para no descuidar la voluntad de Dios, para no descuidar los que viajan con nosotros, para mostrar el testimonio tremendo de lo que es que Cristo cambie una vida. ¿Para qué? Para no descuidar la misión que tiene la iglesia, ir y predicar el Evangelio, para no descuidar la comunión con Dios. Que Dios nos bendiga para que la vida de Jonás sea una vida que hable, quebrante nuestros corazones y pueda saber que Dios nos va a seguir preparando para esa gran misión, porque Dios está buscando a aquellos verdaderos siervos que se levanten para llevar esta eterna palabra gloriosa de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. No, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, recibirá bendición.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. No, limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. Yo quiero tu bendición. Acércame a ti. Lléname de ti. Hoy vengo a buscar de tu santidad. Te quiero agradar. Limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. No, limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. Yo quiero tu bendición. Limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. No, limpia mis manos, limpia mi corazón. No quiero elevar mi alma a cosas vanas. Yo quiero tu bendición.